¿Cuántos están dispuestos a que Dios hoy ministre, exhorte y te levante, tal vez? Y eso es lo que va a hacer la palabra: ministrar, exhortar y levantarte. Amén. Y he titulado el mensaje en esta noche. Quiero tomar un tiempo para hablarte acerca de memorias. ¿Cuántos saben que a Dios no se le olvida nada? A Dios no se le olvida absolutamente nada. Desde que conozco a Dios, creo que cada vez que pasa el tiempo, siempre me acuerdo de que Dios trae una respuesta. Tal vez no en el momento que yo la esperaba, pero después hago memoria de que un día se lo dije a Dios y Dios nunca se olvidó. ¿A cuántos les ha ocurrido eso? ¿Cuántos han recibido algo que ya se habían olvidado? Pero sabes, Dios nunca se ha olvidado. Dile a la persona que está a tu lado: Dios nunca se ha olvidado. Y sabes, hay una historia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en Hechos 10, donde vemos un hombre que se llama Cornelio. Y vamos a leer desde el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Mira, este hombre era un centurión, tenía una legión de 100 hombres a sus órdenes. Él daba órdenes, él era el sargento, se podía decir, de esos 100 hombres. Y era un hombre que tenía un cargo en esa región. Y dice que era temeroso él y toda su casa. No solo él. Sabemos que en esos tiempos el hombre era el que tenía el mando de una casa. Era el hombre respetado, el hombre que proveía, el hombre que cuidaba. Entonces, si él era temeroso, yo meditaba, si él era temeroso, entonces toda su casa también era temerosa. Por eso dice él y toda su casa. Y hacía, dice, mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión que como a la hora 9 del día, un ángel de Dios estaba donde en ese momento Cornelio estaba orando. A la hora 9 Cornelio estaba orando y un ángel viene y lo visita. Y entonces el ángel interactúa con Cornelio. Y Cornelio en el versículo 4 dice que mirándole fijamente, atemorizado. Imagínate, Cornelio a las 3 de la tarde está orando y de repente aparece un ángel. El tipo, claro, se asusta. Y entonces el ángel le dice que no tenga temor, que han subido a memoria de Dios toda su limosna y sus oraciones delante de Dios. Ahí es donde quiero hablar, que ninguna de tus oraciones, ninguna de tus ofrendas han quedado en el olvido de Dios. No sé cuánto tiempo vienes orando o cuánto tiempo vienes esperando una respuesta de parte de Dios, pero en esta tarde, noche, quiero enseñarte de que Dios no hace ninguna excepción, no hace excepción, ni tampoco se olvida. Nosotros nos podemos olvidar, pero Dios no se olvida de ninguna de nuestras acciones, ninguna de nuestras ofrendas. Por eso es que cuando hablamos de generosidad en este lugar, ¿sabes por qué? Porque tu generosidad es como un ahorro que estás haciendo. Es como que estás guardando algo para determinado tiempo, y en ese momento, como dice en el Salmo 20, si vamos al versículo 3, dice
que Dios hará memoria de nuestras ofrendas y de nuestros holocaustos en el día del conflicto. Vemos que en los momentos más duros o más críticos en los cuales nos encontramos en algunas veces es donde Dios hace memoria de tus ofrendas. Y eso es lo que vemos aquí, que Dios no se olvidó de Cornelio. En esta historia empieza todo lo que ocurre en la casa de Cornelio. Entonces tú me dices, pastor, cuénteme qué ocurre en la casa de Cornelio. ¿Qué ocurre? Que a raíz de que este hombre era temeroso y era generoso, y no solo generoso, sino que también contribuía con el pueblo, Dios lo visita. Dios se acuerda. Y eso es lo que Dios va a hacer, acordarse de tus oraciones, acordarse de tus ofrendas. Él se va a acordar. Porque esa misma hora, no esa misma hora, sino que al otro día, cuando Cornelio entiende esa visión que está teniendo con el ángel, Cornelio decide enviar a buscar a Pedro. Tú vas a representar Cornelio, y todo Cornelio necesita un Pedro en su casa. ¿A quién vas a representar, iglesia? Está conmigo entonces. Todo Cornelio necesita un Pedro. Dile a la persona que está a tu lado, todo Cornelio necesita un Pedro en su casa. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero no era un creyente. Cornelio era un hombre temeroso de Dios y generoso con Dios, pero no había tenido un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús. Nadie le había predicado, no había hecho la oración de fe. Y entonces el ángel le dice: ve y busca a un hombre llamado Pedro que está en la casa de Simón el curtidor. Envía a Jope y busca a Pedro y mándalo llamar para que escuche su palabra. Y en el versículo 8 vemos que Cornelio envió Cornelio a Jope después de haber hablado, escuchado al ángel. Envía a buscar a Pedro. Y cuando Cornelio está en busca de Pedro, Pedro sube a la azotea. Y cuando Pedro está en la azotea, Pedro tiene otra visión. Cornelio orando y al otro día Pedro orando. Cuando estamos orando, iglesia, es cuando vamos a tener visión. Cuando estamos orando es cuando vamos a tener una respuesta de parte de Dios. Si has dejado de orar, si has dejado de buscar a Dios porque tal vez no lo oyes, sigue insistiendo en tu oración, porque tarde o temprano vendrá la visitación de Dios y te hablará. No importa si es a las 3 de la tarde, a la hora sexta, a cualquier hora, pero busca a Dios en oración para que tengas una visitación o una visión. Si no hemos visto es porque hemos dejado de orar. Y tal vez hemos orado de una manera muy superficial o muy monótona, siempre lo mismo. Pero cada día te aseguro que tú no comes lo mismo. Cada día te aseguro que no te pones toda la vida lo mismo, siempre lo mismo. No. Nuestra oración tiene que cambiar. Cada día tenés que llevar a que Dios traiga una respuesta. Y en ese día Pedro estaba en la azotea orando. Y mientras él está orando, ve una visión que baja un lienzo con 4 puntas desde el cielo. Y en esa visión ve todo tipo de animales. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Ninguna cosa inmunda he comido. Y en 3 ocasiones
le hace la misma pregunta, mata y come. Pedro lo mismo, hasta que el Señor le dice, Pedro, no llames inmundo lo que ya yo he limpiado. Te estoy narrando un poco la historia. Y es acerca de los gentiles que le está hablando el Señor. Porque en ese momento, después de esa visión, el mismo ángel que está ahí hablándole a Pedro, le dice, vendrán hombres a buscarte y no te rehúses a ir con ellos. Y en ese momento, mientras Pedro ya está terminando su conversación ahí, mientras él está terminando de salir de ese éxtasis, gracias Emma, en el cual él está, tocan la puerta y pregunta si ahí hay un hombre que se llama Pedro. Y sabes, lo interesante es que ahí Pedro se da cuenta, porque en ese tiempo, en esa temporada que los apóstoles estaban ya siendo testigos del evangelio, testigos de Jesús por todo lugar, ellos solo iban a los judíos, pero el Señor le está mostrando que el evangelio era para todo. Por eso en la gran comisión, ir y predicar y hacer discípulos por toda la tierra. Entonces, no solamente en Jerusalén, no solamente al pueblo judío, sino también a los gentiles. Y es aquí donde Pedro baja, los hospeda, se quedan una noche con ellos y al otro día sale a Jope. Y aquí es lo que yo quiero hablar. Cuando Cornelio tiene esa visión, Cornelio acciona rápido. Yo quiero que te quedes con esta palabra, acción. Si nosotros no accionamos, si nosotros no actuamos rápido, si nosotros dejamos pasar por alto lo que Dios dice, vamos a perder la oportunidad que Dios quiere traer para nuestras vidas. Vamos a perder la oportunidad que Dios quiere traer para nuestra casa. ¿Cuál es la oportunidad? Que tal vez tu casa y tu vida se salven. Porque lo que ocurre en la casa de Cornelio es que su acción, su determinación, tal vez su obediencia a lo que le está diciendo el ángel, a lo que dice esta visión, no la entiendo, pero él la entiende muy bien. Un hombre que está en oración, un hombre que está en la presencia de Dios y que le teme a Dios, cuando tiene una visión o oye la voz de Dios, acciona. No lo dejas para mañana. Creo que hemos perdido oportunidades en la vida porque hemos dejado las cosas para el otro día. Hemos perdido la oportunidad tal vez de algo que Dios quería traer a nuestra vida y bendecirnos por no tener claro si era de Dios o era imaginación mía. ¿A cuánto les ha ocurrido eso? Que Dios te ha hablado en sueño, que Dios te ha hablado después de una oración, que Dios te ha hablado por medio de la palabra. Y tal vez te ha costado entender si era de parte de Dios. Te quiero decir, iglesia, no importa si no la entiendes, solo obedécela. Si eres un hombre que está conectado, un hombre, una mujer que está viviendo en busca de Dios, aunque no la entiendas, obedécela. Acciona, porque tal vez te vas a quedar sorprendido de la respuesta, porque Dios quiere bendecir tu vida, porque Dios quiere traer una respuesta a tu necesidad. Pero necesitamos, esta temporada es accionar rápido. No podemos estar tal vez buscándole la pregunta o la lógica a lo que Dios dice. Y si es su palabra que te está hablando, acciona. Si es la autoridad de Dios que te está hablando y tú sabes que es por ahí donde Dios quiere, acciona. ¿Sabes de cuántas te puedes librar si accionas rápido? ¿Sabes de cuántas te puedes tal vez
librar de muchas por obedecer y por accionar rápido. Tal vez tú dirías, wow, no me lo imaginaba que Dios me podía librar de deudas, de la muerte, de meterme en problemas. De todas Dios te puede librar si tú accionas rápido. Y sabes, cuando Cornelio manda a llamar a Pedro y Pedro viene a casa, ya Cornelio lo estaba esperando. Cornelio en el versículo 24 dice que Cornelio está esperando, y no está esperando simplemente él. Al otro día, dice, entraron en Cesarea, está hablando de Pedro, y Cornelio estaba esperando y habiendo convocado a todos sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio, cuando sabe que Pedro venía, Cornelio prepara la casa. Cornelio prepara a los amigos y le dice, vengan a casa. Prepara los parientes. ¿Y sabes qué ocurre? Por eso es que digo que necesitamos un Pedro en nuestra casa. Porque Pedro es el mensajero. Necesitas un líder en tu casa. Y sabes, somos una visión celular. Y si nosotros queremos un líder en casa, acércate al pastor, acércate a la pastora y dile, yo quiero abrir mi casa, yo quiero ser un anfitrión, yo quiero ser un Cornelio para que el evangelio se predique en mi casa. Porque Pedro iba a la casa de Cornelio a hablar de Jesús. Y sabes, Cornelio preparó su casa. Si vemos a Cornelio generoso al principio, temeroso de Dios, estaba dispuesto a decir, Señor, mi casa también está lista para que tú entres en ella. Un hombre que es temeroso, una mujer que es generosa, un hombre que es generoso, está dispuesto a dar hasta su casa para que la presencia de Dios esté en ella. Pedro era un portador del Espíritu. Ya no estaba Jesús. Jesús visitaba las casas. Iba a la casa de Marta, Lázaro y María. Cada vez que pasaba por Betania, pasaba por su casa y se quedaba ahí. Comía ahí. Pero ahora no es Jesús. Ahora son los discípulos de Jesús que van a ir a tu casa. ¿Pero por qué? Porque portan al Espíritu de Dios, portan la presencia de Dios. Cuando ellos fueron bautizados, ellos ya portan la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pedro portaba, la presencia. Estaba llevando la presencia de Dios a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, Pedro empieza a predicar. Querida iglesia, vengo a desafiarte que si tú eres un hombre que eres temeroso, eres fiel con Dios, lo primero que te digo, Dios no olvidará ninguna de tus ofrendas. Dios no olvidará ninguna de tus oraciones. Dios va a hacer memoria de ella. Y lo segundo que va a hacer es que, sabes, la presencia de Dios irá a tu casa si tú estás dispuesto a abrir tu casa. Pastor, yo no tengo casa. Abre tu corazón para que un líder pueda hablar a tu corazón, para que la palabra penetre a tu corazón. Abre tu corazón y deja que la palabra de Dios traiga el cambio, traiga la salvación. Porque lo tercero que ocurre en la casa de Cornelio es que mientras Pedro iba predicando la palabra, mientras Pedro iba hablándole del Cristo crucificado, mientras Pedro iba ministrando la presencia de Dios en la casa de Cornelio y con todos los que estaban ahí, dice que de repente en el versículo 44, mientras ellos oían, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y ninguno había hecho la oración de fe. Ninguno había sido bautizado por las aguas, pero el Espíritu de Dios cayó en ese momento sobre ellos y ellos empezaron a hablar en otras lenguas.
Querida iglesia, cuando tú le das la apertura al Señor en tu casa, la presencia del Espíritu Santo desciende sobre ella. Y esta es la temporada donde nosotros como iglesia vamos a abrir las puertas de nuestros hogares para que la presencia del Espíritu Santo llene. ¿Cuántos quieren que el Señor llene tu vida? Y no solo tu vida, sino que toda tu familia. Iglesia, venimos tal vez años orando por nuestra familia. Venimos orando porque se salven. Venimos clamando. Pero sabes, necesitas levantarte como un Cornelio. Necesitas tener tal vez un tiempo de oración por toda tu familia. Cornelio estaba orando, pero él no sabía en el momento que su oración iba a tener una respuesta. Querida iglesia, tal vez viene tiempo orando, viene ya años pidiéndole a Dios porque Dios traiga salvación a tu casa. Yo te quiero decir, no te desanimes, porque en cualquier momento la visitación de Dios va a venir a tu casa y Dios te va a mandar un Pedro a tu casa. Dios va a enviar a un hombre ungido, a una mujer ungida. Va a venir un hombre de Dios y va a traer la palabra. Y a través de la palabra, la presencia de Dios traerá salvación. Toda la casa de Cornelio recibió salvación. Y sabes, esa es la primera célula. La primera célula en el Antiguo Testamento, en el Testamento, en el Nuevo Testamento. Es la primera célula. Pero ¿sabe por qué? Porque hubo un hombre que abrió sus casas. Un hombre que abrió las puertas de su casa para que la palabra se predique. Y creo que esta es la temporada para que podamos ver esa gran cosecha, para que provoquemos que más conozcan de Jesús. Es que yo pueda abrir mi casa. Y no solo mi casa sea salva, sino también mis amigos íntimos, para que ellos conozcan y la presencia de Dios venga sobre ellos. La salvación va a venir cuando nosotros estemos dispuestos a hacer la puerta para otros. Si yo cierro mi boca, si yo cierro mi casa, estoy cerrando la puerta a que otros conozcan de Jesús, a que otros se salven. Y con este mensaje te estoy diciendo que a veces no necesitas que Él haga la oración de fe. Tú necesitas predicarle la palabra. Y si Dios te respalda, el Espíritu viene sobre ellos. Aquí habrán Pedros, pero también habrán Cornelios. Pero todo Cornelio necesita un Pedro. Y esta iglesia es una iglesia que tiene Pedros. Tiene gente que le está creyendo al Señor. No está mirando qué le falta, sino está creyéndole a Dios. Está reaccionando a lo que Dios le está diciendo. ¿Y cuántas veces Dios te ha dicho: te haré un hombre, un pescador de hombre? Cambiaré tu condición y te llevaré a que puedas ganar. Y sabes, Pedro fue el hombre que predicó y 3,000 se convirtieron. Porque Pedro también fue obediente. Porque cuando Pedro va a la casa de Cornelio, él no se rehúsa. Ahora le voy a hablar a los Pedro en esta noche. Muchas veces como líderes queremos ir donde nosotros nos sentimos cómodos. Queremos estar donde nos aceptan. Y eso no es así. Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, le dice: sabéis que yo no puedo estar aquí, pero he venido sin poner excusa.
Estoy aquí porque el Espíritu de Dios me dijo que esté aquí. Querido líder, querido hombre de Dios, mujer de Dios, que ha entendido que Dios lo llamó para ser un predicador. Dios los va a llevar donde ustedes menos se imaginan. Pero sean obedientes, porque si son obedientes, va a ocurrir cosas sobrenaturales. Y creo que esta es la temporada donde los milagros van a ocurrir en las células. Milagros como este, donde el Espíritu Santo desciende, donde milagros ocurren, donde sanidades ocurren. Eso es lo que va a ocurrir cuando hayan hombres como Pedro que estén dispuestos a obedecerle, no porque lo aceptan, sino porque son obedientes y van porque le creen a Dios. ¿Cuántos se van a levantar a creerle? ¿Cuántos se van a levantar y decir: yo voy a ser un Pedro a partir de hoy? Voy a estar en búsqueda para que Dios me envíe, para que Dios me lleve a predicar el evangelio. Y otros tal vez van a ser como Cornelio, abrirán sus casas para que la casa sea ese lugar donde la presencia habite, para que sea el lugar donde otros conozcan de Jesús. Y creo que ha llegado la temporada para que veamos la gran cosecha, para que veamos Alicante venir a los pies de Jesús, Alicante en las casas predicando. Iglesia, es tiempo de que tú y yo abramos nuestra casa. Ah, pastor, yo no tengo casa. Si usted se determinó a levantarse como Pedro, un parque le sirve. Una plaza le sirve para que usted predique. Usted tiene amigos, reúnalos. Pero es el tiempo de predicarle de Jesús y provocar que el mismo Espíritu los introduzca. Pero si nosotros no nos levantamos, no va a acontecer nada. Vamos a seguir siempre siendo los mismos. Y creo que Dios no nos llamó para que sigamos siempre siendo los mismos. Dios nos llamó para que veamos la gran cosecha. La cosecha viene, pero nosotros tenemos que estar listos. Tenemos que estar dispuestos. Y lo primero que vamos a hacer es seguir orando. Porque en esas oraciones vendrá la visitación de Dios. Y no solo eso, sino que también traerá la respuesta a tu oración. Porque Dios no se olvida, Dios hace memoria de tu oración. Esa mujer que está ahí es testigo de una oración que una vez su madre hizo. Su madre dejó de estar en esta tierra. Ella se apartó por 8 años. Se olvidó del Dios de su madre. Pero en un momento difícil, en un momento más duro, Dios hace memoria de las oraciones de su madre. Y ella vuelve otra vez a recordar las palabras. Es un claro ejemplo que Dios no olvida ninguna de las oraciones de las madres. Y es tiempo de que tú no te canses de orar. No dejes de clamar. No dejes de ser generoso con tu prójimo. No dejes de ser generoso con tu familia. No dejes de ser generoso con Dios. Porque todo nace en la vida de Cornelio. Todo nace a raíz de la oración y a raíz de una ofrenda. Y eso es que provoca que la casa de Cornelio sea salva. Y todos tal vez aquí, cuando conocemos a Jesús, lo primero que queremos es que también la familia conozca de Jesús. Que todos sean salvos, que ninguno se pierda. Y estoy de acuerdo, porque ninguno se debe perder. Ninguno tiene que ser un títere del diablo, porque es duro caer en las manos del enemigo.
Por eso nosotros debemos de seguir insistiendo y seguir tal vez con nuestra oración haciendo un ahorro, con nuestra generosidad hacer un ahorro, porque en el momento del conflicto Dios se acordará. Dios hará memoria. Y si quieres, ve al Salmo 20, versículo 3 y léelo y dile: Señor, revélame esta palabra. Dice que Dios hace memoria en el día más duro, en el día más oscuro, en el día más negro de tu vida. Dios hará memoria de tus ofrendas. Si tú crees que tú le das a Dios y se pierde eso lo que le das, no se pierde lo que le das. No se pierde el tiempo de tu oración. No se pierde nada en las manos de Dios. No es en vano que te levantes a las 6 de la mañana y le dediques 30 minutos o le dediques una hora. No es en vano. No es una hora que pierdes de estar durmiendo, descansando. No, es una ganancia. Todo lo que inviertes en la casa del Señor es una ganancia, es una inversión para determinado momento. Cuando tú estés en momentos que tal vez ya no está en tus manos la respuesta, tal vez no está en tus manos la solución. Hay cosas que no está en nosotros la solución, sino está en Dios. Una persona que tiene cáncer no está en sus manos ni en las manos de los médicos, está en las manos de Dios. Y es ahí donde Dios va a hacer memoria, es ahí donde Dios se acordará. Tal vez cuando tienes un hijo perdido, tienes un hijo en la droga y ya no te escucha a ti, es ahí donde Dios va a poner personas para que le hablen, porque hará memoria de tu oración, hará memoria de tus súplicas, hará memoria de tus pactos, hará memoria de tus ofrendas. ¿Sabes qué? Hay mujeres y hay testimonios que han sido fieles con Dios y ellos no han tenido que mover ni un dedo, pero Dios usó ángeles para que sus hijos y sus familiares vuelvan en sí. Vuelvan en sí. Porque por más que nosotros le digamos o le estemos retregando las cosas en la cara, tal vez ni siquiera nos hacen caso. Ven para que me ayudes a predicar, ven. Ven, pastora, tienes un testimonio y yo continúo después. Cuéntalo. Ven. Amén. Estábamos en un centro comercial en Colombia, cerca de la iglesia Misión Carismática, y estábamos muy cansados, habíamos tenido un día intenso y subimos a un ascensor, y los ascensores son bien llenos, ¿no? Lo conté el domingo, pero para los que no han venido, este testimonio va con lo que el pastor está predicando. Y puse la cabeza, apoyé ahí en el ascensor, estaba a tope el ascensor y éramos 10 y estábamos los 10, había más gente ahí dentro, imagínense. Y en ese momento dice Jorge: ay, la pastora está como regañada, pero como en broma porque estaba cansada. Y en ese ascensor nos bajamos, estamos yendo a buscar algo para tomar, y un joven viene y me dice: ¿tú eres la pastora? Y le digo: sí. Debes orar por mí. Me dice: yo estaba en el ascensor y cuando dijo ese chico que tú eras la pastora, sentí en mi corazón que tú debes orar por mí. Me estaba yendo, pero me he regresado. Él estaba saliendo del centro comercial y nos decía que estaba apartado de los caminos del Señor. ¿Qué es lo que Dios puede hacer a causa de una oración? Quizá de una madre, de un líder, porque él me decía: yo he estado en la iglesia, pero por circunstancia ahora estoy fuera. Pero esa oración que hemos orado, nosotros hemos creído que Él ha vuelto a casa. Él ha vuelto a perdonar, Él ha vuelto a pasar toda falta que quizás el enemigo ha querido usar en su contra. El Señor lo ha hecho. Porque no es nada casualidad. Y sabes, yo le decía al Señor: ¿y por qué este suceso en mi vida? Porque era algo que yo no lo estaba esperando. Porque creo que así se acercarán en Alicante jóvenes
que quizás sus padres han estado orando, su líder intercediendo, y en algún momento alguien orará por ellos y ellos volverán a casa. Usted tiene que creer que ninguna de sus oraciones están cayendo en el suelo y no van a dar fruto. Cuando nosotros nos enviaron a Ivy, pastor, a la célula, no era el lugar que nosotros habíamos pedido. Nosotros estábamos aquí ayudando a los pastores en todo lo que ellos nos decían, fielmente sirviendo como Eliseo a Elías, en obediencia, en respeto, en honra a nuestros pastores. Los abrazamos como nuestros padres. Y un día nos dijeron: ustedes tienen que ir a abrir una célula a Ivy. Y eso hace como 12, 13 años atrás. Y sabe, cuando nosotros llegamos a la célula, yo tengo aquí una discípula muy amada que es Mariana. Cuando llegamos allá tuvimos resistencia. Cuando decía el pastor ahora, a veces Dios nos envía donde menos nosotros queremos ir, pero por obediencia nosotros tenemos que ir como Pedro. La resistencia era que quizás en ese tiempo, hace 13 años, Mariana no tenía a Jesús en su corazón, pero esa célula hizo que Mariana tuviera un encuentro con Jesús con el tiempo. Se resistió, pero el Señor ganó en esa resistencia. Y hoy ella con toda su familia y sus nietos adoran y sirven al Señor en esta casa. Ponte de pie, Mariana, para que la gente te conozca. Ella sirve a Dios en esta casa. Ella es fiel a Dios. Y ya esa decisión hizo que su hijo, su hija, su yerno, sus nietos, ahora todos vivan enamorados de Dios. Pero hace 13 años tuvimos que conocer a Mariana en ese lugar. Y no fue fácil, Mariana, ella sabe. Pero es que todo Cornelio necesita un Pedro. ¿Y sabes qué le estaba diciendo a Stewart? Stewart, los Pedros cortan orejas muchas veces. Porque cuando venían por Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada, dijo: tengo que defender a Jesús. Pero a veces necesitamos a alguien que nos hable directamente al corazón. No resista, porque ahí está la bendición, en oír la palabra y ser obediente en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuántos se van a determinar ser Cornelios en esta noche? Hoy muy poco, ¿eh? ¿Cuántos viven debajo de un puente? Ninguno. ¿Cuántos van a ser Cornelios? Si tú abres tu casa, estás abriendo a que la presencia de Dios entre a tu casa. Y cuando la presencia de Dios está en un lugar, todo es cambiado, todo es transformado. Eso es lo que va a ocurrir. Y si eso vemos como un ejemplo natural, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la presencia del Espíritu de Dios, todo aquí cambia también. ¿Qué nos quiere decir eso? Que muchas veces no ha habido un cambio aquí porque no hemos abierto el corazón. No hay un cambio en nuestra familia porque no hemos abierto la casa para que nuestra familia conozca de Jesús. Porque cuando la presencia entra a tu casa, porque tú eres un Cornelio abriendo tu casa, es porque tú eres el modelo de Jesús, porque tú eres un creyente temeroso de Jesús. Yo no sé si me están entendiendo, pero yo creo que esto es revelador. ¿Por qué no ha habido cambio? Pero estoy dispuesto a que haya un cambio. Me voy a esforzar por que haya un cambio. Vamos a tener que ser temerosos de Dios como Cornelio. Vamos a tener que ser hombres de oración como Cornelio. Vamos a tener que ser generosos como Cornelio. Cuando la mujer te pide para ir a la peluquería, dale, sé generoso. Cuando te pida para las uñas, dale, sé generoso. Cuando
tu esposo te pida para el café, dale, sé generosa. No te pongas a pelear por algo. Es tiempo de empezar a modelar a Jesús. Porque lo primero que vas a hacer es abrir tu corazón para que la presencia del Espíritu Santo lo transforme dentro todo. Si Dios lo transforma todo, tú estarás dispuesto a abrir tu casa. Pero mientras, creo que el que no abre su casa es porque tampoco su vida habla mucho de Jesús. Bájame un poquito, no sé si me están entendiendo. Levánteme la mano quien está entendiendo. Wow, la iglesia es entendida. Y eso es lo que el Señor, he orado para que Dios le hable y sé que le está hablando. Iglesia, es tiempo de abrir el corazón. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo las señales. No es que Dios va a venir mañana, pero ¿sabes qué? Para muchos puede ser el último día. Para ti puede ser el último día. Nadie lo tiene los días contados. Pero si le abres las puertas de tu corazón al Señor, deja que el Señor tome el control. Y si Él tiene que hacer su voluntad en tu vida, la hará. Te usará o te salvará a tiempo para que no te pierdas. Pero ya no juguemos a estar con Él hoy y sabe, mañana con el enemigo. Una de las cosas que marcó nuestra vida en la convención fue una prédica del pastor Lao, cuando él dijo: no podemos estar bebiendo de la copa del Señor y de la copa del demonio. Y está en la Biblia. No podemos estar sentados en la mesa del Señor y sentados en la mesa de los demonios. No, iglesia, no podemos jugar, porque de otra manera nunca podremos ser Cornelios, para que los íntimos, los amigos conozcan de Jesús. ¿Cuántos quieren llevar a que Jesús sea conocido en esta ciudad? Vamos a ser Cornelios, porque Dios se encargará de levantar Pedros. Y sé que en este lugar hay hombres que han decidido ser Pedro. Como decía la pastora, el fruto de que Mariana sea un Cornelio. Ahora su yerno es un líder. Su hija es una líder. Sus nietos son colaboradores en KID. Iglesia, cuando uno verdaderamente quiere, puede. Ellos se determinaron a ser Pedros para la generación. Un día nosotros determinamos ser Pedro. Y sé que hay miles fuera que necesitan un Pedro que se determine hoy. Pero para empezar a ser Pedro, tal vez tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser Cornelios primero. Recuerden que Pedro fue llamado cuando no sabía nada del evangelio. Él era un pescador, pero le bastó estar conociendo cómo Jesús se movía y cómo hablaba. Porque después dice que cuando escucharon a Pedro decir: este habla como él, este es uno de ellos. ¿Qué es lo que hace un discípulo? Imita lo que habla su líder. Camina como camina su líder. Pedro, después de que el Espíritu Santo viene sobre él, ya no niega. Pedro ya no huye. Pedro se enfrenta a los desafíos. Pero primero tal vez tenemos que empezar como el Cornelio y después el Pedro, porque hay miles y miles fuera dispuesto a abrir su casa para que la luz entre. Sabes, con esto termino. El Señor me quebrantaba tanto en Colombia y me decía: la misma necesidad que hay aquí está allá. Y yo le decía: Señor, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad que hay en España? ¿A qué tenemos que ir y derrocar y avanzar? Me dijo el Señor: a la depresión. Hay mucha gente aislada, escondida en oscuridad. Enfermedades mentales no son físicas, porque aquí la sanidad es gratis. Tiene un dolor, la gente va y lo pinchan y ya está mejor. Pero la sanidad mental nadie se las puede sanar.
Si tú y yo no nos levantamos a predicarle y a llevar la luz a esas casas, mucha gente se va a quitar la vida porque no hay quien le ayude en esa enfermedad mental. Pero tú y yo somos la respuesta para ellos. Allá hay necesidad de hambre, pero aquí no hay necesidad de hambre. Aquí tú vas a Caritas, a la Cruz Roja, y te dan comida. Vas a cualquier lugar y te dan comida. Pero ¿quién le ayuda a la persona que tiene una enfermedad mental? Si no se levantan hombres, mujeres, que con su vida pueden llevar la luz de Jesús. Y ahora que empezamos las células, es el momento para invitar al vecino que está en oscuridad. Es el momento para tocar la puerta y decirle: te invito a mi casa. Y que vean el estilo de vida que llevas. Que llevas a quien adoras dentro de casa. No adoras una imagen, adoras a un Dios invisible pero poderoso. Iglesia, quiero que te pongas de pie. Quería llevarte a que puedas hoy reflexionar de que tus oraciones no están en el olvido y que también necesitas un Pedro. No sé, tú conoces realmente cómo está tu corazón y cuál es tu condición. Dejemos de maquillarle a Dios las cosas. ¿Sabes? Por 4 o 5 versículos que nos sepamos, Dios conoce realmente el trasfondo que hay ahí. No intentemos ser una higuera bonita, sin fruto, como hablaba el domingo. Simplemente digámosle al Señor: Señor, yo necesito un Pedro. Si se me tiene que cortar la oreja, que me la corte. Pero yo quiero un Pedro en mi casa. Cierra sus ojos ahí donde está y hable ahí con Jesús. Ore y dígale: Señor, yo necesito que envíes a un Pedro a mi casa, que envíes un ungido, Señor, a mi casa, y que la palabra, Señor, se predique en mi casa. Envía, Señor, un Pedro. Acuérdate de mi oración, Señor. Y si eres una mamá que necesitas que alguien le predique a tus hijos, haz de Cornelio y dile: Señor, envía un ángel. Acuérdate de mi oración y envía un ángel para que hable a un Pedro, y ese Pedro venga y le predica a mi hijo. Vamos, dile ahí donde estás.